Agosto de 1945. El cielo sobre Japón ardía. Dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, se convirtieron en sinónimos de destrucción, nombres grabados para siempre en la conciencia humana. Pero detrás de esa devastación, existía una pregunta que, incluso 80 años después, sigue quemando las páginas de la historia. ¿Era realmente necesario? ¿Podría Estados Unidos haber ganado la guerra sin las bombas atómicas? Para entender esa pregunta, hay que retroceder al punto donde el mundo parecía estar al borde del abismo. En el verano de 1945, Alemania ya había caído. Hitler estaba muerto. Berlín era un esqueleto de ruinas. Pero en el Pacífico, Japón aún resistía. Su ejército, su marina y su pueblo seguían aferrados a una palabra: honor. Y para ellos, rendirse era algo más vergonzoso que la muerte. El gobierno estadounidense sabía que una invasión del archipiélago japonés sería un infierno. Los combates en islas como Iwo Jima y Okinawa habían sido advertencias sangrientas. En Okinawa, más de 12.000 soldados estadounidenses murieron. Casi 100.000 japoneses perecieron, muchos de ellos civiles. Aquello no era una simple batalla, era una visión anticipada del fin del mundo. Si cada isla pequeña había costado tanto, ¿qué ocurría al intentar invadir la isla principal, Honshu, donde se encontraba Tokio? Los estrategas norteamericanos hicieron los cálculos. Se estimaba que una invasión completa podría costar entre 500.000 y 1.000.000 de vidas estadounidenses y posiblemente más de 5 millones de japoneses, entre civiles y militares. El plan tenía nombre: Operación Downfall, dividida en dos fases, Olympic y Coronet. Olympic sería el asalto inicial a la isla de Kyushu, planeado para noviembre de 1945. Coronet seguiría meses después, con el objetivo final de capturar Tokio y forzar la rendición. Pero mientras los generales planificaban mapas y desembarcos, en el desierto de Nuevo México se encendía un sol artificial. El proyecto secreto conocido como Manhattan había dado fruto. La primera bomba atómica, llamada Trinity, explotó con una fuerza jamás vista por ojos humanos. En ese instante, el poder del universo mismo había sido liberado en manos del hombre. El presidente, Harry Truman, fue informado de la prueba mientras asistía a la conferencia de Potsdam. Su reacción fue fría, práctica, pero detrás de sus decisiones había una enorme carga moral. Truman sabía que la guerra debía terminar. Cada día que pasaba, más vidas se perdían. Pero también comprendía que usar una bomba así cambiaría para siempre la relación de la humanidad con la guerra, con la ciencia y con sí misma. Mientras tanto, Japón se encontraba en una situación desesperada. Su imperio, que una vez se extendió desde China hasta el Pacífico Sur, estaba reducido a cenizas. Las ciudades eran polvo, los trenes no circulaban, la gente moría de hambre. Sin embargo, el gobierno imperial seguía rechazando cualquier rendición incondicional. El ejército japonés, guiado por el código del Bushido, creía que la derrota era peor que la aniquilación. El emperador Hirohito guardaba silencio, rodeado de asesores que discutían si rendirse o luchar hasta el último hombre. Y así, mientras un mundo exhausto miraba hacia Tokio, Estados Unidos se enfrentaba a una decisión sin precedentes: usar o no usar la bomba. Muchos generales, entre ellos Dwight Eisenhower y Douglas MacArthur, tenían dudas. Eisenhower expresó que Japón ya estaba básicamente derrotado y que la bomba sería innecesaria. Otros, como el almirante Nimitz, argumentaban que el bloqueo naval y los bombardeos convencionales pronto obligarían a Japón a rendirse sin necesidad de una invasión. Pero el Estado Mayor no estaba seguro. Habían visto cómo los japoneses luchaban hasta el último aliento en cada isla. Si se preparaban para defender su propia tierra, sería una carnicería. Truman también tenía que pensar en otro enemigo: la Unión Soviética. Moscú se preparaba para invadir Manchuria y entrar en la guerra contra Japón. Si el ejército rojo avanzaba rápidamente, podría reclamar parte de las islas japonesas o incluso
influir en la ocupación del país después de la guerra. Estados Unidos temía otro Berlín, otro reparto del mundo. La bomba no solo sería un golpe final contra Japón, sino también una advertencia al nuevo rival ideológico. El 6 de agosto, a las 8:15 de la mañana, el Enola Gay sobrevoló Hiroshima. En su interior, una bomba de uranio llamada Little Boy. En segundos, 80,000 personas murieron. En minutos, una ciudad desapareció. El calor era tan intenso que borraba las sombras del suelo. 3 días después, otra bomba, Fat Man, cayó en Nagasaki. Otras 70,000 vidas se extinguieron. El mundo se detuvo. Japón tambaleó. Pero aún después de 2 bombas, algunos dentro del alto mando japonés aún querían resistir. Fue el propio emperador quien por primera vez en la historia habló a su pueblo. Con voz serena pero rota, Hirohito anunció la rendición. Dijo que el poder de una nueva y terrible arma hacía imposible continuar con la guerra. Así terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta, la que jamás dejó de perseguir a historiadores, soldados y sobrevivientes, seguía viva. ¿Había otra manera? Muchos creen que sí. Algunos sostienen que Japón ya estaba a punto de rendirse antes de agosto de 1945, que el bloqueo, los bombardeos y la entrada soviética eran suficientes para quebrar su resistencia. Otros argumentan que la bomba fue el menor de los males, que al evitar la invasión se salvaron millones de vidas. Pero en el fondo, la pregunta no es solo militar, es moral. Porque detrás de los números, los mapas y los discursos, estaban los cuerpos, los niños, las madres y ancianos que caminaban entre ruinas buscando agua. Hiroshima no fue solo un punto en un mapa, fue el nacimiento del miedo moderno, la prueba de que el ser humano podía destruir el mundo en cuestión de minutos. Y sin embargo, la historia oculta otro capítulo, uno que muy pocos conocen, porque mientras las bombas caían, el ejército estadounidense ya tenía todo preparado para la invasión. Cientos de miles de hombres, miles de barcos, mapas detallados, estrategias, simulacros, todo listo, todo esperando una orden que nunca llegó. Era el plan que, de haberse ejecutado, habría cambiado la historia tanto como la bomba. Esa operación, Downfall, era el infierno escrito con tinta militar. Y en las siguientes partes, revelaremos cómo habría sido esa invasión, lo que Japón preparaba para detenerla, y por qué algunos historiadores aseguran que, incluso sin las bombas, la guerra podría haber terminado, pero a un costo inimaginable. Porque a veces, el final de una guerra no se mide en victorias, sino en los fantasmas que deja atrás. El amanecer del 1 de noviembre de 1945 tenía un destino escrito que jamás se cumpliría. En los despachos de Washington, las órdenes ya estaban redactadas. En los puertos del Pacífico, los buques esperaban. En los campos de entrenamiento de California y Filipinas, miles de jóvenes norteamericanos practicaban desembarcos que sabían podían ser los últimos de sus vidas. Aquella operación tenía un nombre: Downfall. Su objetivo era claro, su precio incalculable. La primera fase, Operación Olympic, planeaba el asalto al... El amanecer del 1 de noviembre de 1945 tenía un destino escrito que jamás se cumpliría. En los despachos de Washington, las órdenes ya estaban redactadas. En los puertos del Pacífico, los buques esperaban. En los campos de entrenamiento de California y Filipinas, miles de jóvenes norteamericanos practicaban desembarcos que sabían podían ser los últimos de sus vidas. Aquella operación tenía un nombre: Downfall. Su objetivo era claro, su precio incalculable. La primera fase, Operación Olympic, planeaba el asalto a la isla de Kyushu, en el sur de Japón. Era la llave hacia Honshu, donde se alzaba Tokio. Más de 700,000 soldados estadounidenses serían lanzados contra una costa fortificada, enfrentándose a más de 400,000 defensores japoneses. Pero las cifras engañan. No eran solo soldados. Japón había movilizado a toda su población.
Civiles, ancianos, mujeres, incluso niños recibieron entrenamiento básico. Las autoridades distribuían lanzas de bambú, cócteles Molotov y granadas improvisadas. Las escuelas enseñaban no a rendirse, sino a morir con honor. Los servicios de inteligencia estadounidenses conocían parte de esto. Informes interceptados mostraban que Japón esperaba la invasión y preparaba un último acto de resistencia nacional, llamado Operación Ketsugo, la decisión final. El plan japonés era convertir cada playa, cada colina y cada ciudad en una trampa mortal. Los pilotos kamikazes que ya habían causado estragos en Okinawa serían desplegados por miles. Los submarinos enanos esperaban bajo las aguas y las unidades suicidas estaban listas para detonar explosivos bajo los tanques enemigos. En el cuartel general de MacArthur, los mapas parecían manchados de rojo. Cada marca era una posición japonesa. Cada cálculo, una estimación de bajas. Y sin embargo, la invasión seguía en pie. Los mandos sabían que Japón no se rendiría fácilmente. Si las bombas incendiarias no habían quebrado su espíritu, si las pérdidas humanas no habían bastado, solo una ocupación física del territorio podría imponer la paz. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses ya imaginaban lo que significaría sobrevolar esas costas. Los bombarderos B-29, que habían reducido Tokio a cenizas, ahora tendrían que atacar fortificaciones, no ciudades. Los Marines, endurecidos por los horrores de Iwo Jima, se preparaban para un enemigo invisible. Sabían que los japoneses no retrocederían. En cada cueva, en cada túnel, encontrarían hombres dispuestos a morir antes que rendirse. Pero lo que pocos sabían era el alcance real del sacrificio que Japón estaba dispuesto a hacer. Los documentos recuperados tras la guerra revelaron planes para ejecutar a todos los prisioneros de guerra en suelo japonés si la invasión comenzaba. Más de 100,000 hombres aliados habrían muerto antes de dar un solo paso en tierra firme. Las autoridades civiles también preparaban el plan de los 100,000 muertes gloriosas. En él se exhortaba a la población entera a preferir la muerte antes que la derrota. El gobierno imperial no veía la rendición como una opción, sino como una traición. Los altos mandos militares hablaban de convertir Japón en un segundo Stalingrado, un cementerio gigantesco, donde el enemigo se ahogara en su propia victoria. Los generales estadounidenses comprendieron que cada metro conquistado costaría miles de vidas. Y aún así, siguieron adelante. Mientras tanto, los líderes en Washington debatían. Truman escuchara informes cada día. Los científicos del Proyecto Manhattan habían entregado su creación. Algunos, horrorizados por lo que habían visto en la prueba Trinity, imploraban que no se usara. Otros insistían que el arma podía terminar la guerra sin una invasión. Entre los papeles clasificados se redactaban discursos que jamás se pronunciarían. Mensajes a las madres de soldados que nunca regresarían si la operación Downfall se ejecutara. En Tokio, la situación era desesperada. Las ciudades estaban destruidas, pero el espíritu nacional seguía en pie. Las transmisiones de radio insistían que Japón resistiría hasta el final. El pueblo creía en una victoria milagrosa, aunque ya no hubiera combustible, ni acero, ni arroz. El propio emperador dudaba. Sus consejeros lo presionaban. Algunos querían negociar la paz, otros exigían continuar la guerra para preservar el honor imperial. Mientras tanto, el ejército rojo se movía. El 8 de agosto, los soviéticos rompieron su pacto de neutralidad y atacaron Manchuria con una fuerza aplastante. En cuestión de días, destruyeron al ejército japonés en el continente. Era una catástrofe. Si los soviéticos seguían avanzando, podrían apoderarse de Hokkaido o incluso establecer una zona de ocupación. Japón quedaría dividido, como Alemania. Estados Unidos sabía que no podía permitirlo. Y entonces, la decisión se volvió urgente. Las bombas atómicas eran más que armas. Eran un mensaje, una manera de terminar la guerra antes de que Stanley llegara al Pacífico. Un golpe que obligaría a Japón a rendirse y demostraría al mundo el poder estadounidense. Mientras el Enola Gay despegaba de Tinian, en los laboratorios del Proyecto Manhattan, los científicos guardaban silencio. Sabían que su creación iba a borrar una ciudad. Algunos lloraron,
Otros callaron comprendiendo que la historia no se detendría por sus remordimientos. En Hiroshima, el día comenzó como cualquier otro. Niños caminaban a la escuela, obreros acudían a fábricas, familias preparaban el desayuno. Nadie sabía que el sol iba a caer del cielo. Cuando la bomba explotó, el aire se volvió fuego, el suelo tembló, los cuerpos se disolvieron en luz, las sombras quedaron grabadas en las paredes. Hiroshima desapareció en un solo aliento. 3 días después, cuando Nagasaki ardió, el mensaje fue claro. La resistencia había llegado a su límite. El emperador Hirohito comprendió que su nación no podía resistir ante el poder de un solo avión. Convocó a su consejo y habló con calma. Les dijo que continuar la guerra solo traería el fin del pueblo japonés. Algunos generales lloraron, otros intentaron un golpe de estado para evitar la rendición, pero el emperador fue firme. Ordenó detener el sufrimiento. El 15 de agosto de 1945, la voz del emperador fue transmitida por radio. Era la primera vez que su pueblo lo escuchaba. Con tono solemne, anunció que Japón aceptaba la rendición. Dijo, el enemigo ha empleado una nueva y cruel bomba, cuyo poder de destrucción es incalculable. No habló de derrota, sino de preservar la civilización humana. En Estados Unidos, las celebraciones inundaron las calles. En Japón, el silencio cubrió las ruinas. Millones lloraron, algunos de alivio, otros de vergüenza. El honor se había rendido ante la supervivencia. Pero, si las bombas no se hubieran lanzado, ¿habría terminado la guerra igual? Los planes de invasión seguían listos. Los barcos estaban cargados. Los soldados esperaban órdenes. Las divisiones soviéticas avanzaban. Algunos historiadores creen que Japón se habría rendido en cuestión de semanas, presionado por el bloqueo y la entrada soviética. Otros aseguran que habría luchado hasta el último respiro, convirtiendo el país en un océano de sangre. La verdad, quizás nunca se sepa por completo, pero el hecho permanece. El mundo fue salvado o condenado por una decisión tomada en una mesa lejos del campo de batalla. Y esa decisión, aún hoy, divide conciencias. Después del 15 de agosto de 1945, el mundo creyó que la guerra había terminado. Las sirenas de victoria sonaron en las calles de Nueva York, Londres y Moscú. Los soldados regresaban a casa, abrazaban a sus familias y trataban de entender cómo volver a vivir después del infierno. Pero bajo esa euforia, en los pasillos del poder, ya se gestaba una nueva batalla. No con tanques, ni con fusiles, sino con silencio, espionaje y miedo. La Guerra Fría. La decisión de lanzar las bombas atómicas no solo puso fin a la Segunda Guerra Mundial, también marcó el inicio de una era en la que la humanidad comprendió que podía destruirse a sí misma con solo apretar un botón. Hiroshima y Nagasaki no fueron solo el final del imperio japonés, fueron el nacimiento del mundo nuclear. Y detrás de esa transformación se escondía una pregunta que, 80 años después, sigue sin respuesta. ¿Era realmente necesario? En los días que siguieron a la rendición japonesa, el general Douglas MacArthur recibió la orden de ocupar Japón. Lo que encontró allí no fue un enemigo, sino una nación en ruinas. Las ciudades estaban reducidas a cenizas, los trenes no funcionaban y millones de personas vagaban sin hogar ni comida. El orgullo japonés se había derrumbado, pero la dignidad seguía intacta. Cuando los soldados estadounidenses llegaron, esperaban resistencia. En su lugar, encontraron silencio y reverencias. Era como si todo un país hubiese decidido desaparecer dentro de su vergüenza. En Tokio, el Palacio Imperial seguía en pie, rodeado de escombros. El emperador Hirohito, aquel que durante años fue considerado un dios viviente, salió de su residencia para encontrarse con MacArthur. La fotografía de ese encuentro daría la vuelta al mundo. El emperador, pequeño y rígido, vestido con traje oscuro. MacArthur, imponente, con su uniforme sin corbata, las manos en los bolsillos. Dos mundos, dos realidades, dos visiones del poder. En ese instante, el Japón divino dejó de existir. Nació el Japón moderno,
Pero en Washington, la celebración no era completa. Truman había ganado la guerra, sí, pero ahora debía enfrentar el juicio de la historia. Algunos científicos del Proyecto Manhattan lo acusaban de haber usado la bomba como experimento político. Decían que Japón ya estaba al borde del colapso, que los soviéticos habían destruido sus fuerzas en Manchuria, que bastaba una demostración, una explosión en una isla deshabitada, para obligar a Tokio a rendirse sin matar a cientos de miles de civiles. Truman, sin embargo, se mantenía firme. En su escritorio, escribió en su diario: «Usé la bomba para evitar que se sacrificaran 1.000.000 de vidas americanas». Era su verdad, su justificación y su condena. Porque, aunque la guerra había terminado, las sombras de Hiroshima seguían proyectándose sobre su conciencia. En los laboratorios donde nació la bomba, los científicos discutían su legado. Robert Oppenheimer, el hombre que había recitado el Bhagavad Gita al ver la primera explosión: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos», se convirtió en el mayor crítico del uso de su propia creación. Él comprendió que el arma que había prometido terminar todas las guerras acababa de inaugurar la era del miedo perpetuo. Mientras tanto, en Japón, los médicos comenzaban a descubrir lo que significaba sobrevivir a una bomba atómica. La gente a la que llamaron Hibakusha, los sobrevivientes, sufrían enfermedades extrañas. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices que no sanaban. Algunos perdían el cabello, otros la piel. Los niños nacían con deformidades. Nadie entendía del todo qué era la radiación, solo que seguía matando lentamente mucho después de que la explosión se apagara. Y sin embargo, en ese mismo dolor, comenzó el renacimiento japonés. La ocupación estadounidense no solo desarmó a la nación, sino que la reconstruyó. Se escribieron nuevas leyes, se abolió el militarismo y se introdujo una constitución pacifista. El artículo 9 prohibía la guerra como medio de resolver disputas internacionales. Japón pasó de ser un imperio guerrero a una potencia industrial. De los escombros de Nagasaki surgirían fábricas, tecnología y cultura. En menos de 30 años, el país derrotado se convertiría en una potencia económica mundial. Pero esa transformación tuvo un precio silencioso: la memoria. Durante décadas, hablar de Hiroshima o de la invasión frustrada era un tema incómodo. Los japoneses no querían recordar su papel como agresores, ni los estadounidenses su decisión más polémica. Los manuales de historia se llenaron de vacíos. Y en ese silencio nacieron las teorías, las conspiraciones, las reinterpretaciones. ¿Y si Truman no lanzó las bombas para terminar la guerra, sino para advertir a Stalin? ¿Y si Japón ya estaba dispuesto a rendirse, pero Estados Unidos necesitaba probar su nueva arma antes de justificar su enorme gasto científico? ¿Y si en el fondo la decisión fue más política que militar? Lo cierto es que en julio de 1945, durante la conferencia de Potsdam, Truman había recibido un mensaje cifrado: «El bebé ha nacido con éxito». Era el aviso del primer ensayo nuclear en Nuevo México. Desde ese momento, su actitud hacia Stalin cambió. Ya no necesitaba negociar en igualdad. Tenía el poder absoluto en sus manos, el poder de un dios. Cuando las bombas cayeron sobre Japón, los soviéticos comprendieron el mensaje. En cuestión de años, ellos también tendrían su bomba. Así comenzó una carrera sin fin. La Guerra Fría no nació en Berlín, ni en Corea, ni en Cuba. Nació en Hiroshima. Ahí, bajo la sombra de una nube en forma de hongo, empezó la era en la que el miedo se convirtió en equilibrio. Mientras tanto, los soldados que debían participar en la invasión de Japón fueron enviados de regreso a casa. Muchos de ellos no sabían que habían sido salvados por una decisión que mató a cientos de miles de civiles. Algunos se sentían agradecidos, otros culpables. En sus diarios, muchos escribieron que preferían haber combatido antes que vivir con la idea de que la paz se había comprado con el infierno. En los años siguientes, los estrategas militares publicaron estimaciones contradictorias. Algunos afirmaban que la invasión habría costado hasta 1.000.000 de vidas aliadas y 5 millones de japonesas. Otros decían que las bajas serían mucho menores. Pero al final, las cifras ya no importaban. Lo que importaba era la herida.
Hiroshima se convirtió en un espejo donde el mundo se vio a sí mismo por primera vez, capaz de vencer, pero también de aniquilar. Y Japón, bajo la ocupación, comenzó a reinventarse. Las calles que una vez estuvieron cubiertas de cenizas se llenaron de neones. Las fábricas reemplazaron los cañones. Los niños que crecieron bajo las ruinas se convirtieron en ingenieros, artistas, pensadores. El país que fue destruido por el fuego se convirtió en el símbolo de la resiliencia. Y aún así, cada año, el 6 y 9 de agosto, las campanas suenan en Hiroshima y Nagasaki, no para culpar, sino para recordar, para decirle al mundo que el poder sin conciencia no es victoria, es suicidio. En los archivos secretos del Pentágono, la operación Downfall permaneció clasificada durante décadas. Cuando finalmente se revelaron los documentos, el público descubrió los detalles escalofriantes: mapas de inversión, estimaciones de bajas, tácticas de desembarco, zonas de sacrificio. Era un plan tan masivo que habría superado el día D. Y lo más inquietante, ya estaba todo listo. Los soldados sabían en qué playa iban a morir. Y entonces, una sola bomba, luego otra, borró todo eso de la historia. La invasión nunca ocurrió. Las playas quedaron vacías. Los barcos regresaron. Pero los fantasmas de lo que pudo ser aún rondan los pasillos de la memoria. Porque si las bombas no se hubiesen lanzado, quizás hoy hablaríamos de la batalla de Kyushu como la más sangrienta de la humanidad. En los años siguientes, algunos generales confesaron que ni ellos mismos sabían si Truman había hecho lo correcto. Eisenhower, quien más tarde sería presidente, dijo: Japón ya estaba vencido y usar la bomba era completamente innecesario. Otros, como MacArthur, opinaban que la invasión habría destruido la civilización japonesa por completo. Todos tenían razón, y todos estaban equivocados, porque al final, la guerra no termina con la última bala, sino con la primera pregunta que deja tras de sí. Y la pregunta que dejó la Segunda Guerra Mundial fue esta: ¿qué significa ganar cuando el precio es la humanidad? La guerra terminó, pero el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier bombardeo. En las ruinas humeantes de Hiroshima, entre los escombros aún calientes, los sobrevivientes caminaban como sombras, buscando agua, buscando rostros conocidos, buscando una explicación. Nadie la tenía. Solo quedaba el eco de un trueno que cambió el mundo. El imperio japonés había sido derrotado, su ejército desmantelado, su emperador convertido de Dios a hombre. Pero mientras el sol nacía sobre las ruinas, una nueva era también amanecía, el amanecer del miedo nuclear. En los primeros meses de la ocupación estadounidense, las fuerzas aliadas comenzaron a documentar los efectos de las bombas. Fotógrafos, médicos y periodistas entraron en Hiroshima y Nagasaki y vieron lo imposible: ciudades enteras convertidas en polvo, las sombras de las personas impresas en las paredes, una lluvia negra cayendo del cielo, mezclando cenizas, radiación y lágrimas. El suelo mismo parecía envenenado por el fuego del cielo. Los científicos japoneses, liderados por el doctor Michihiko Achiya, escribieron diarios detallando los síntomas: fiebre, vómitos, pérdida de cabello, hemorragias internas, piel que se caía a pedazos. Eran los primeros en presenciar los efectos de una nueva forma de muerte, una que no necesitaba balas, solo tiempo. En Estados Unidos, mientras tanto, los titulares celebraban la victoria. Las portadas hablaban de el fin de la guerra, de el arma que salvó millones de vidas americanas. Pero detrás de los discursos patrióticos, algunos comenzaron a cuestionarse qué se había desatado realmente. Los hombres del Proyecto Manhattan sabían que habían liberado algo que no se podría volver a encerrar. Robert Oppenheimer lo dijo con una voz temblorosa: el mundo nunca volverá a ser el mismo. Y tenía razón. Porque la bomba no solo destruyó 2 ciudades, destruyó la idea de que la guerra podía tener límites. En Tokio, mientras el general MacArthur reconstruía la nación, surgió una paradoja única en la historia. El enemigo vencido se convirtió en el aliado más importante. Japón pasó de ser una amenaza imperial a un bastión contra el comunismo.
La Guerra Fría necesitaba nuevos escenarios, y el Pacífico volvió a convertirse en un tablero. Washington veía en Japón un símbolo del renacimiento democrático, pero los japoneses, bajo esa transformación, cargaban con una culpa silenciosa y un trauma invisible. En las escuelas, los niños aprendían sobre el Genbaku, la bomba atómica, no como una historia de guerra, sino como una lección moral. Cada año, el 6 y 9 de agosto, las campanas de Hiroshima y Nagasaki sonaban al amanecer y las ciudades enteras guardaban un minuto de silencio. Nadie hablaba, nadie lloraba. Solo se escuchaba el viento. Era el sonido del arrepentimiento colectivo. Mientras tanto, en los laboratorios estadounidenses, los ingenieros no se detuvieron. La bomba de Hiroshima, Little Boy, había sido solo el principio. En 1949, la Unión Soviética detonó su propia bomba atómica. En 1952, Estados Unidos creó la bomba de hidrógeno, 1000 veces más potente. El sueño de la paz se convirtió en una carrera hacia la destrucción total. Hiroshima ya no era una advertencia, era un precedente. Y así comenzó una nueva guerra sin disparos. La guerra de los botones rojos, los misiles ocultos y los refugios subterráneos. Los niños norteamericanos aprendían a esconderse bajo los escritorios. En Moscú hacían simulacros de evacuación. En el cielo, los aviones espía volaban sobre continentes con cámaras capaces de ver desde el espacio. La humanidad vivía bajo la constante amenaza de su propio poder. Pero mientras las superpotencias se armaban, los sobrevivientes de Hiroshima se convirtieron en mensajeros. Los hibakusa, como los llamaban, viajaron por el mundo contando su historia. Muchos eran niños cuando cayó la bomba. Mostraban sus cicatrices, no como reclamo, sino como advertencia. Mírenos, decían. Esto es lo que pasa cuando el odio se convierte en ciencia. Una de esas voces fue la de Setsuko Turlow, una niña de 13 años que sobrevivió a Hiroshima. Décadas después se convirtió en activista por la abolición nuclear. Cuando en el 2017 la ONU aprobó el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, fue ella quien recibió el Nobel de la Paz en nombre de los hibakusa. En su discurso, sus palabras resonaron como una plegaria. Nunca olviden que detrás de cada número hay una historia, un rostro, una vida. No repitamos el error. Y sin embargo, la humanidad sigue jugando con fuego. La pregunta persiste. ¿Habría ganado Estados Unidos la guerra sin las bombas? Historiadores, militares y moralistas siguen discutiéndolo. Algunos aseguran que sí, que Japón ya estaba vencido, que los bloqueos navales, los bombardeos convencionales y la entrada soviética habrían forzado la rendición. Otros argumentan que no, que sin el golpe psicológico de Hiroshima, el imperio habría luchado hasta el último hombre, que cada colina, cada cueva, habría sido una tumba. La verdad se encuentra entre ambos extremos. Porque más allá de la estrategia, lo que la bomba destruyó fue la voluntad, no solo del ejército japonés, sino del mundo entero para seguir creyendo en la guerra como solución. El propio emperador Hirohito lo dijo en su discurso de rendición, transmitido por radio con voz temblorosa. Soportar lo insoportable y sufrir lo insoportable, esta es la única manera de preservar la paz para las generaciones venideras. Era la primera vez que el pueblo japonés escuchaba su voz. El dios hablaba como un hombre derrotado. Y ese momento marcó el fin de una era. Estados Unidos no solo ganó una guerra, reescribió la historia. Pero la victoria dejó una cicatriz moral imposible de borrar. Décadas después, presidentes, científicos y soldados visitarían Hiroshima. Algunos llorarían, otros guardarían silencio. Barack Obama fue el primer presidente estadounidense en hacerlo oficialmente. Frente al monumento a las víctimas, dijo: «La ciencia nos da poder, pero el espíritu humano debe guiarnos para usarlo sabiamente». Sus palabras fueron un eco de Oppenheimer, de Truman, de todos los que alguna vez se preguntaron si el fin justificaba los medios. En la actualidad, los archivos desclasificados muestran que los Estados Unidos ya tenían lista la invasión antes del lanzamiento de las bombas. El plan, la Operación Downfall, incluía la invasión de Kyushu y Honshu, con cientos de miles de soldados aliados. Los japoneses, por su parte, habían entrenado a mujeres y niños con lanzas de bambú. Era una estrategia de desesperación, pero también de fe,
morir antes que rendirse. Si esas bombas no hubiesen caído, el suelo japonés habría sido el escenario del mayor derramamiento de sangre de la historia moderna. ¿Fue entonces una decisión necesaria o un crimen disfrazado de victoria? El tiempo no ofrece respuestas, solo consecuencias. Las ruinas se convirtieron en rascacielos, las lágrimas en lecciones, pero el fantasma de Hiroshima sigue flotando sobre cada país que posee una bomba nuclear. En cada discurso político, en cada tratado o en cada amenaza velada, la sombra de aquel amanecer sigue viva. El mundo aprendió que la paz puede construirse sobre los escombros, pero nunca sobre el olvido. Hoy cuando miramos los cielos sabemos que la misma humanidad que levantó templos, hospitales y escuelas, también creó un arma capaz de borrar todo eso en segundos. La historia de la Segunda Guerra Mundial no termina con el fin de una película. Termina con una advertencia. Una que dice, el poder sin compasión nos convierte en nuestro propio enemigo. Y así Hiroshima y Nagasaki no son solo nombres de ciudades, son recordatorios. Recordatorios de lo que el hombre puede hacer cuando olvida su alma. Recordatorios de que la victoria no siempre significa justicia. Y de que a veces, ganar una guerra puede ser la forma más devastadora de perder la humanidad. Cuando cae la noche sobre el Parque Memorial de la Paz, miles de linternas flotan sobre el río Motoyasu. Cada luz representa una vida perdida, una historia interrumpida, un sueño que nunca llegó a cumplirse. Los niños observan en silencio mientras las linternas se alejan. Nadie habla. Solo se escucha el murmullo del agua y una frase que se repite en voz baja, año tras año. Que nunca vuelva a ocurrir.